Yo soy Lady Kaboom y les doy la bienvenida a Perturbador, donde los monstruos no salen de la ficción, sino del expediente. Aquí el horror es real y tiene nombre. Hoy, en Perturbador, Ramoncito, el crimen que todavía da miedo nombrar. Comenzamos. Hay lugares que parecen destinados a aparecer en los periódicos por una semana y desaparecer para siempre. Pueblos donde nunca pasa nada. Calles donde todos se conocen. Vecinos que saben quién llega, quién se va y quién anda metido en problemas. Mercedes, en la provincia de Corrientes, era uno de esos lugares. O al menos eso parecía. Si hubiéramos caminado por sus calles en 2006, habrías encontrado una ciudad tranquila, gente yendo al trabajo, comercios abriendo temprano, chicos jugando en las veredas, familias acostumbradas a vivir con poco, pero viviendo al fin y al cabo. Nada hacía pensar que aquel lugar terminaría convirtiéndose en escenario de uno de los expedientes criminales más perturbadores de la historia argentina. Porque cuando hablamos de casos criminales, solemos imaginar grandes ciudades, calles oscuras, barrios peligrosos, organizaciones violentas. Pero a veces las historias más inquietantes nacen precisamente donde nadie espera encontrarlas. Y Mercedes tenía algo que comparten muchísimos pueblos pequeños. La gente se conocía, pero también se observaba. Y donde existe observación, también hay constantes rumores. Historias que pasan de boca en boca, creencias, supersticiones, versiones imposibles de comprobar, secretos familiares, cosas que todos se escuchan, pero que nadie se atreve a decir demasiado fuerte. Porque en los pueblos pequeños hay una regla no escrita. Todo el mundo sabe algo, pero casi nadie sabe todo. En ese escenario vivían Ramón Ignacio González, alias Ramoncito, un niño como miles de niños latinoamericanos, criado en un entorno pues bastante humilde, con una vida sencilla, con preocupaciones propias de cualquier niño de su edad, sin imaginar que algún día su nombre terminaría ocupando portadas, programas de televisión, investigaciones judiciales y debates que continúan hasta nuestros días. Porque cuando esta historia comenzó, nadie hablaba de sacrificios, nadie hablaba de expedientes oscuros. La historia empezó de la manera más simple y más aterradora posible, con un niño que no regresó a su casa. Y cualquiera que tenga hijos, sobrinos o hermanos pequeños sabe exactamente lo que significa eso. Al principio, siempre existe una explicación razonable. Se quedó jugando, fue a visitar a alguien, se detuvo. A lo mejor se le hizo tarde. Seguramente ya aparecerá. Pero las horas empiezan a pasar y la tranquilidad comienza a resquebrajarse. Después aparece la preocupación, luego la ansiedad y finalmente llega ese momento horrible en que una familia empieza a pensar algo que no quiere pensar. Algo anda mal, muy mal. Y cuando una desaparición infantil ocurre en una comunidad pequeña, el miedo se propaga rápido, porque deja de ser un problema de una sola familia. De pronto todos miran a sus hijos de otra manera. Todos empiezan a cerrar puertas antes de dormir. Todos empiezan a revisar las ventanas. Todos comienzan a preguntarse si realmente conocen a las personas que viven cerca.
Y eso fue exactamente lo que ocurrió en Mercedes. Lo que comenzó como una búsqueda desesperada terminó transformándose en una investigación que poco a poco fue entrando en territorios cada vez más oscuros. Primero llegaron las preguntas, después las sospechas, luego los rumores y finalmente apareció algo mucho más peligroso. La posibilidad de que detrás del crimen existiera una realidad que nadie quería aceptar. Porque hay asesinatos que producen dolor, hay asesinatos que producen rabia y luego están esos casos excepcionales que producen algo diferente, algo más difícil de explicar, una sensación de suciedad moral, la impresión de que alguien cruzó una frontera que jamás debió cruzarse. Con el paso de los años, el caso de Ramoncito González se convirtió en una mezcla inquietante de hechos comprobados, testimonios, condenas judiciales, especulaciones, creencias populares y preguntas que todavía siguen abiertas. Y justamente por eso sigue provocando escalofríos. Porque algunas partes de esta historia fueron demostradas, otras jamás pudieron probarse completamente, pero todas terminaron formando parte de una pesadilla que todavía hoy continúa persiguiendo a Mercedes. Esta historia comienza con un niño desaparecido y termina convirtiéndose en uno de los expedientes más perturbadores de América Latina. Cuando la mayoría de las personas escucha hablar el caso Ramoncito González, piensa inmediatamente en las partes más oscuras de la historia. Los rumores, los rituales, las investigaciones, los juicios, las teorías, las portadas de periódicos. Pero antes de convertirse en un expediente judicial, antes de transformarse en una noticia nacional y antes de que su nombre apareciera en programas de televisión de toda Argentina, Ramoncito era simplemente un niño. Y quizá esa sea la primera cosa que nunca debería olvidarse. Porque detrás de todos los documentos, de todas las declaraciones y de todas las especulaciones, existía una persona real, un niño, un niño de barrio, uno de esos miles de niños que crecen en sectores humildes de América Latina, donde la vida no siempre es fácil, pero sigue adelante todos los días. La provincia de Mercedes del año 2006 era una ciudad donde muchas familias vivían con recursos limitados. Los vecinos se conocían, las calles conservaban esa sensación de cercanía que suele existir en comunidades relativamente pequeñas. La gente sabía quién era hijo de quién trabajaba dónde, quién tenía problemas, quién atravesaba dificultades, y en medio de ese entorno transcurría la vida de Ramoncito. No era una celebridad, no era una figura pública, no era alguien destinado a aparecer en los libros de historia. Era simplemente un niño, uno más entre tantos. Y precisamente por eso resulta tan inquietante, porque las tragedias más perturbadoras suelen comenzar con una rutina completamente normal. El tipo de día que nadie recuerda, el tipo de día que parece idéntico a cualquier otro. El problema es que después ocurre algo y entonces todo cambia. Con los años, los detalles específicos de aquellas horas fueron reconstruidos por investigadores, familiares, periodistas y testigos. Pero existe algo que permanece constante en prácticamente todas las versiones. Nadie imaginaba lo que estaba por ocurrir. Nadie despertó aquella mañana pensando que se acercaba una tragedia capaz de sacudir a toda una provincia. Nadie tenía razones para creer que un niño desaparecería y que su nombre terminaría asociado a uno de los casos criminales más perturbadores del país. Las desapariciones tienen una característica que las vuelve especialmente aterradoras. A diferencia de otros hechos violentos, no comienza con una certeza, comienza con una ausencia. Y una ausencia puede explicarse de muchas maneras. Por eso las primeras horas suelen ser muy confusas. Al principio, pues nadie piensa lo peor.
La mente humana busca explicaciones normales. Tal vez se retrasó, tal vez fue a jugar, tal vez está con algún amiguito, tal vez apareció un plan inesperado, tal vez regrese en cualquier momento. Pero conforme avanzan las horas, esas explicaciones comienzan a perder fuerza. Y ahí es donde aparece el miedo. No de golpe, no como una explosión, sino lentamente, como una sombra que va creciendo, como una sensación desagradable que se instala en el estómago. La familia comenzó a preocuparse y después empezó a buscar. Porque eso es exactamente lo que hace cualquier familia cuando un niño no aparece. Preguntar, llamar, recorrer calles, hablar con vecinos, buscar respuestas. Las primeras búsquedas suelen estar llenas de esperanza. Todavía existe la sensación de que todo terminará bien. Todavía se piensa que el niño aparecerá detrás de una esquina. Todavía se cree que existe una explicación sencilla. Pero cada minuto que pasa vuelve esa esperanza un poco más frágil. Los vecinos comenzaron a enterarse y en las comunidades pequeñas las noticias viajan rápido, muy rápido. Una conversación se convierte en dos se convierten en 10 y antes de que termine el día, media ciudad sabe que algo anda mal. A medida que la preocupación crecía, también crecían las preguntas. ¿Dónde estaba? ¿Quién lo había visto por última vez? ¿Con quién estuvo? ¿Hacia dónde se dirigía? ¿Había dicho algo fuera de lo normal? Cada respuesta generaba nuevas dudas. Cada pista parecía abrir más caminos de los que cerraba. Y mientras eso ocurría, la familia seguía esperando. Esperando una noticia, una llamada, una explicación, cualquier cosa. Porque cuando una persona desaparece, existe una tortura particular. La incertidumbre. No saber, no tener respuestas, no entender qué está ocurriendo. Y esa incertidumbre puede ser incluso más devastadora que muchas certezas. Los investigadores suelen decir que las primeras horas son fundamentales en una desaparición, pero para las familias el tiempo funciona de otra manera. Cada hora parece un día, cada minuto parece eterno y cada silencio se vuelve insoportable. Mientras tanto, Mercedes seguía funcionando. Los comercios abrían, los autos circulaban, la gente iba a trabajar, pero algo estaba cambiando. Porque una desaparición infantil altera la atmósfera de una comunidad completa. De pronto los padres empiezan a observar más. Los vecinos comienzan a sospechar más. Las conversaciones cambian, las calles dejan de sentirse exactamente iguales. La sensación de seguridad empieza a resquebrajarse. Y eso fue exactamente lo que comenzó a ocurrir. Las búsquedas se intensificaron, aparecieron testimonios, personas que aseguraban haberlo visto, personas que creían recordar detalles importantes, personas convencidas de que podían ayudar. En casi todas las investigaciones ocurre lo mismo. Algunas declaraciones resultan útiles, otras terminan siendo errores de memoria, otras simplemente nacen de la confusión. Pero en ese momento cualquier dato parece importante, porque todavía existía esperanza. Todavía nadie imaginaba el tamaño de la pesadilla que se estaba formando. Conforme avanzaban las horas, la preocupación inicial comenzó a transformarse en algo diferente. Y esa transición suele ser muy difícil de identificar. No existe un momento exacto, no hay drama, no hay alarma, no hay una señal visible. Simplemente llega un instante en que las personas dejan de pensar que seguro estará bien y comienzan a pensar, ¿y si no todo está bien? Ese es el momento donde aparece el verdadero miedo. Y para la familia de Ramoncito, ese momento terminó llegando. Las horas ya no parecían normales. Las explicaciones sencillas empezaban a agotarse. Las respuestas no aparecían. Y la angustia comenzaba a ocupar todo el espacio disponible. Lo que había comenzado como una búsqueda desesperada de un niño desaparecido estaba convirtiéndose lentamente en otra cosa, algo mucho más oscuro, algo mucho más difícil de explicar, algo que terminaría transformando para siempre la vida de una familia, la historia de una ciudad y la memoria colectiva
de toda una región. Porque mientras Mercedes seguía buscando a Ramoncito, nadie sabía todavía que el caso estaba a punto de entrar en una dimensión completamente distinta. Una dimensión donde las preguntas serían cada vez más perturbadoras y donde las respuestas, cuando finalmente aparecieran, resultarían mucho más aterradoras de lo que cualquiera podía imaginar. Las desapariciones tienen una especie de reloj invisible. Al principio las personas buscan, después preguntan, luego esperan. Y finalmente llega un momento en que todos empiezan a prepararse para recibir noticias que ya no quieren escuchar. En Mercedes, ese momento comenzó a acercarse conforme avanzaban los días. La búsqueda de Ramoncito continuaba. Familiares, vecinos, policías y voluntarios recorrían sectores de la ciudad intentando encontrar cualquier pista que permitiera reconstruir qué había ocurrido. Todavía existía esperanza, pequeña, frágil, pero esperanza al fin y al cabo. Porque mientras no aparece un cuerpo, la mente humana sigue fabricando posibilidades. Quizá está vivo, quizá alguien lo tiene retenido, quizá aparecerá. Quizá todo estará bien. El problema es que la realidad no siempre tiene consideración por las esperanzas de nadie. Y en algún momento llegó la noticia que nadie quería recibir. El cuerpo de Ramoncito fue encontrado. Y desde ese instante la historia dejó de ser una desaparición y se convirtió en una investigación por homicidio. Las personas que participaron en aquel hallazgo describirían posteriormente una sensación difícil de explicar. No era solamente tristeza, no era únicamente conmoción, era la percepción inmediata de que estaban frente a algo profundamente perturbador, algo que no encajaba con la idea de un crimen común, algo que iba a generar muchas preguntas durante muchos años. Los primeros investigadores que llegaron al lugar comenzaron a trabajar siguiendo los protocolos habituales. Asegurar la zona, documentar la escena, registrar evidencias, tomar fotografías, evitar que los curiosos contaminaran el área. Pero mientras avanzaban en esas tareas, apareció una sensación que suele ser muy mala señal para cualquier investigador criminal. La sensación de que aquello era más complejo de lo que parecía. Los peritos comenzaron a realizar las primeras observaciones y casi de inmediato comprendieron que el caso iba a requerir una investigación extensa, porque el estado en que fue encontrado el cuerpo presentaba elementos que llamaban poderosamente la atención. Los informes posteriores documentarían lesiones extremadamente graves, lesiones incompatibles con una muerte accidental, lesiones que indicaban una violencia significativa, y lesiones que terminarían alimentando múltiples hipótesis dentro y fuera de la investigación. Desde el principio, los especialistas entendieron que no estaban frente a una situación sencilla. Algunos hallazgos sugerían que antes de la muerte habían ocurrido hechos de enorme gravedad. Otros indicios hicieron que los investigadores comenzaran a considerar escenarios criminales mucho más complejos que los contemplados durante las primeras horas de búsqueda. Y fue precisamente ahí donde empezó a cambiar la naturaleza del caso. Porque una cosa es investigar un homicidio y otra muy distinta es encontrarse con circunstancias que parecen desafiar las explicaciones más inmediatas. Los médicos forenses realizaron los procedimientos correspondientes. Los peritajes, las observaciones técnicas, las recopilaciones de muestras, la documentación de lesiones. Y conforme avanzaban, comenzaron a aparecer datos que resultarían fundamentales para la causa. Algunos de esos elementos fueron incorporados posteriormente al expediente judicial. Otros fueron discutidos durante años en medios de comunicación. Y otros terminaron mezclándose con rumores, especulaciones y versiones imposibles de comprobar. Pero incluso separando los rumores de los hechos comprobados, existía algo evidente. La gravedad de lo ocurrido era incuestionable. El crimen había sido brutal, y eso era suficiente para conmocionar a toda una comunidad.
La noticia comenzó a expandirse por todo Mercedes. Y como ocurre en los pueblos pequeños, la información viajaba a una velocidad impresionante. Al principio circulaban fragmentos, comentarios, versiones incompletas, suposiciones. Después empezaron a conocerse algunos detalles de la investigación y el impacto fue inmediato. La ciudad entró en un estado de shock, porque ya no se trataba solamente de un niño desaparecido. Ahora existía la certeza de que había sido víctima de un crimen terrible. Los vecinos hablaban en voz baja. Las familias comenzaron a mirar a sus hijos con una preocupación distinta. Los padres modificaron rutinas, las conversaciones cambiaron. La sensación de seguridad que todavía existía durante la búsqueda empezó a desaparecer y fue sustituida por algo mucho más incómodo: la sospecha. Porque cuando ocurre un crimen de esta magnitud en una comunidad relativamente pequeña, todos comienzan a preguntarse lo mismo. ¿Quién fue capaz de hacer algo así? ¿Y dónde está ahora? Mientras tanto, los investigadores seguían trabajando. La escena había dejado numerosas preguntas abiertas. Algunos elementos no parecían encajar fácilmente entre sí. Algunas declaraciones resultaban contradictorias. Algunas pistas conducían a direcciones diferentes. Y cada respuesta parecía generar nuevas incógnitas. Los peritos también identificaron aspectos que consideraron especialmente relevantes, aspectos que posteriormente influirían en diversas líneas de investigación, aspectos que llamarían la atención de fiscales, jueces y periodistas, y aspectos que terminarían alimentando teorías que aún hoy continúan siendo discutidas. Porque hay crímenes donde la evidencia parece construir una historia relativamente clara, y hay otros donde la evidencia abre más puertas de las que cierra. Este caso pertenecía claramente a la segunda categoría. Conforme avanzaban los análisis forenses, comenzaron a incorporarse elementos cada vez más complejos al expediente. Algunas conclusiones parecían firmes, otras parecían sujetas a interpretación, y algunas terminarían generando desacuerdos incluso entre personas involucradas directamente en la investigación. Pero una cosa estaba clara: los investigadores ya no creían que estuvieran frente a un homicidio convencional. Esa percepción empezó a extenderse también entre periodistas y habitantes de Mercedes. Las preguntas se multiplicaban. ¿Por qué ocurrió? ¿Quiénes participaron? ¿Existía más de una persona involucrada? ¿Había algún motivo específico? ¿Se trataba de una venganza? ¿De una agresión aislada? ¿De algo más grande? Nadie tenía respuestas definitivas. Todavía no. Pero la naturaleza del crimen hace imposible ignorar esas preguntas. Y justamente en ese vacío comenzaron a crecer los rumores. Porque cuando la información es insuficiente, la imaginación suele ocupar el espacio disponible. Y Mercedes estaba entrando lentamente en esa etapa. La etapa donde las versiones empiezan a multiplicarse, donde cada persona afirma haber escuchado algo, donde las hipótesis circulan más rápido que los hechos, donde el miedo comienza a construir sus propias explicaciones. Sin embargo, en aquel momento los investigadores seguían concentrados en algo mucho más simple: encontrar responsables, reconstruir los hechos, entender qué había ocurrido y separar la evidencia real de todo lo demás. Y miren, no era una tarea sencilla, porque cada nuevo hallazgo parecía aumentar la complejidad del caso, porque la presión pública crecía día tras día. La comunidad quería respuestas, la familia quería justicia, los medios querían explicaciones. Pero las investigaciones criminales no funcionan al ritmo de la ansiedad colectiva, funcionan al ritmo de las pruebas. Y las pruebas estaban comenzando a dibujar una historia profundamente inquietante, una historia que apenas empezaba, porque el hallazgo del cuerpo no resolvió el misterio. En realidad ocurrió exactamente lo contrario.
fue el momento en que aparecieron las preguntas más difíciles, las preguntas que transformarían el caso de Ramoncito González en uno de los expedientes criminales más perturbadores de Argentina. Y también fue el momento en que la investigación comenzó a internarse en territorios mucho más oscuros. Territorios donde los rumores, las creencias populares, las sospechas criminales y las evidencias judiciales empezarían a mezclarse de una manera que nadie en Mercedes olvidaría jamás. Hay algo que ocurre en prácticamente todos los crímenes que sacuden a una comunidad pequeña. Al principio existen los hechos, después aparecen las preguntas y finalmente llegan los rumores. Lo peligroso es que los rumores casi nunca caminan despacio. Corren, se multiplican, cambian de forma y terminan creciendo mucho más rápido que cualquier investigación oficial. Eso fue exactamente lo que empezó a ocurrir en Mercedes después del hallazgo del cuerpo de Ramoncito. La ciudad ya estaba conmocionada. La desaparición había generado preocupación. El descubrimiento del cuerpo había provocado horror. Pero ahora comenzaba una nueva etapa. La etapa donde nadie tenía suficientes respuestas. Y cuando faltan respuestas, la imaginación suele ponerse a trabajar horas extras. Las conversaciones comenzaron en las veredas, en los comercios, en las plazas, en las reuniones familiares, en la radio local, en cualquier lugar donde dos personas coincidieran durante más de 5 minutos. Todo el mundo tenía una teoría. Todo el mundo conocía a alguien que conocía a alguien que supuestamente sabía algo. Y poco a poco la historia empezó a adquirir dimensiones mucho más grandes que las que aparecían en los informes policiales. Porque la gente intentaba encontrar una explicación. Necesitaba encontrarla. Los seres humanos tenemos una necesidad casi desesperada de entender las tragedias. Nos cuesta aceptar que algunas veces ocurren cosas terribles sin una explicación simple. Nos incomoda el caos, nos incomoda la incertidumbre. Y por eso empezamos a construir relatos. Algunos ciertos, otros completamente falsos. Y Mercedes no fue la excepción. Conforme se conocían fragmentos de la investigación, comenzaron a circular versiones cada vez más inquietantes. Versiones que hablaban de grupos secretos, versiones que hablaban de prácticas extrañas, versiones que hablaban de ceremonias ocultas, versiones que aseguraban que detrás del crimen existía algo mucho más oscuro que un homicidio convencional. Nadie sabía exactamente de dónde habían salido aquellas historias, pero comenzaron a aparecer por todas partes. Y mientras más se repetían, más fuerza parecían adquirir. Hay que entender algo importante. Corrientes es una provincia con una enorme riqueza cultural. Una región donde conviven tradiciones religiosas, creencias populares, leyendas rurales y relatos transmitidos de generación en generación. Historias que forman parte del paisaje natural. Historias que muchas personas consideran simples supersticiones y otras consideran absolutamente reales. Cuando una tragedia tan impactante golpeó a Mercedes, muchas de esas creencias comenzaron a mezclarse con el caso. Y ahí fue donde nació una combinación extremadamente poderosa. Miedo más incertidumbre. Una mezcla capaz de producir casi cualquier cosa. Los investigadores seguían trabajando con pruebas, pero en las calles la gente trabajaba con otra materia prima, el rumor. Y el rumor no necesita evidencia, solo necesita repetición. Mientras tanto, la policía escuchaba, porque los investigadores sabían perfectamente que ignorar lo que decía la gente podía ser un error. Muchas veces los rumores contienen información falsa, pero otras veces esconden fragmentos de verdad. Por eso comenzaron a registrar los comentarios, las versiones, los nombres, las historias. Cualquier cosa que pudiera servir para reconstruir lo ocurrido. El problema era que cada día aparecían más relatos y muchos eran contradictorios. Una persona aseguraba una cosa, otra juraba exactamente lo contrario. Algunos hablaban de grupos organizados, otros hablaban de individuos aislados, algunos mencionaban actividades clandestinas,
Otros afirmaban que todo era una exageración colectiva. La confusión empezó a crecer y cuanto más crecía la confusión, más miedo aparecía, porque el miedo tiene una característica curiosa. No necesita pruebas para expandirse, solo necesita incertidumbre. Y en Mercedes, la incertidumbre ya era gigantesca. Los medios de comunicación también comenzaron a interesarse cada vez más en este caso, y eso aceleró todavía más el fenómeno. Porque cuando una historia local empieza a recibir atención nacional, ocurre algo predecible. Los rumores encuentran un amplificador. Lo que antes se comentaba entre vecinos, ahora podía aparecer en la tele. Y lo que aparecía en la tele regresaba después a las calles con una nueva apariencia de legitimidad. Era un círculo perfecto, un círculo muy difícil de romper. Algunas versiones crecían tanto que terminaban siendo aceptadas como hechos por personas que jamás habían visto una sola página del expediente. Y eso ocurre constantemente en los grandes casos criminales. Con el paso del tiempo, la gente recuerda los rumores y olvida cuáles eran las pruebas reales. Los investigadores intentaban separar ambas cosas, pero no era sencillo, porque incluso dentro de la comunidad existían personas absolutamente convencidas de que determinadas historias eran ciertas. No sospechas, no hipótesis, las tomaban como certezas. Y cuando una creencia se convierte en certeza, deja de comportarse como información y empieza a comportarse como fe. Mientras tanto, la ciudad continuaba cambiando. Los padres empezaron a vigilar mucho más a sus hijos. Los niños dejaron de moverse con la misma libertad. Las conversaciones nocturnas se volvieron más frecuentes. La sensación de seguridad seguía deteriorándose y la tragedia comenzó a instalarse en la vida cotidiana. Porque los grandes crímenes no solo afectan a las víctimas, también modifican la manera en que una comunidad interpreta al mundo. Ante este caso, Mercedes era una ciudad donde las preocupaciones eran otras antes de que sucediera esta situación. Después de lo que sucedió, apareció una nueva pregunta. ¿Qué tan bien conocemos realmente a las personas que viven entre nosotros? Y es una pregunta incómoda y suele aparecer después de cada crimen que rompe la sensación de normalidad. Porque resulta mucho más fácil imaginar un monstruo lejano que aceptar la posibilidad de que el responsable pueda formar parte del mismo entorno cotidiano. Las historias comenzaron a adquirir vida propia. Algunas crecieron tanto que terminaron sobreviviendo durante años. Otras desaparecieron rápidamente, pero todas contribuyeron a crear una atmósfera particular. Una atmósfera donde la frontera entre información y especulación comenzaba a volverse difusa. Y precisamente ahí nacen los mitos criminales. No nacen necesariamente de una mentira, tampoco nacen necesariamente de una verdad. Nacen en ese territorio ambiguo donde faltan respuestas, donde la gente intenta llenar los vacíos, donde cada persona agrega un detalle, donde cada repetición modifica ligeramente la historia anterior. Y después de suficientes repeticiones nadie recuerda dónde. Pero en aquel momento todavía era difícil distinguir qué pertenecía a la realidad comprobable y qué pertenecía al reino de los rumores. Mercedes estaba atrapada entre ambas cosas, entre información y miedo, entre evidencia y especulación, entre hechos y relatos. Y esa tensión terminaría definiendo buena parte de la historia que vendría después, porque los rumores ya habían comenzado a caminar solos. Y una vez que eso ocurre, resulta casi imposible obligarlos a regresar. Hasta ese momento la historia de Ramoncito González ya había dejado de parecer una simple desaparición. También había dejado de parecer un homicidio común. La investigación avanzaba, los testimonios se acumulaban y mientras más información aparecía, más difícil resultaba construir una explicación única para lo ocurrido.
Hay casos criminales donde las piezas comienzan a encajar relativamente rápido. Un sospechoso, un motivo, una secuencia lógica, una reconstrucción más o menos clara. Este no era uno de esos casos. Los investigadores comenzaron a enfrentarse a un problema que suele volver extremadamente complejas las grandes causas criminales. Las declaraciones empezaron a multiplicarse. Algunas parecían relevantes, otras contradictorias y algunas directamente se oponían entre sí. Mientras un testigo aseguraba una cosa, otro afirmaba exactamente lo contrario. Mientras una línea de investigación parecía fortalecerse, otra parecía sembrar dudas. La causa comenzó a crecer en volumen y con ella creció también la sensación de que existían aspectos ocultos que todavía nadie comprendía completamente. Los investigadores empezaron a reconstruir movimientos, relaciones y posibles conexiones. Querían entender quiénes habían estado cerca de Ramoncito, quiénes podían aportar información, quiénes habían sido vistos en determinados lugares, quiénes aparecían repetidamente en las declaraciones. Poco a poco comenzaron a surgir personas de interés, no necesariamente culpables, no necesariamente acusados, pero sí individuos cuya presencia resultaba relevante para entender el contexto general del caso. Y justamente la investigación empezó a internarse en terrenos mucho más incómodos, porque cuanto más profundizaban los investigadores, más encontraban señales de problemas que parecían ir mucho más allá de un único crimen. Empezaron a aparecer referencias a consumo de drogas, a tráfico de sustancias, a personas vinculadas con actividades ilegales, a relaciones que en apariencia no tenían conexión directa con la desaparición de un niño, pero que seguían apareciendo una y otra vez dentro de distintas declaraciones. Y entonces comenzó a surgir una pregunta inquietante. ¿Era posible que el caso estuviera conectado con algo más grande? Nadie tenía una respuesta definitiva, pero la sola posibilidad a ampliar el enfoque, porque una cosa es perseguir a un agresor individual y otra muy distinta es investigar entornos criminales donde pueden intervenir múltiples actores. Las hipótesis comenzaron a multiplicarse. Algunas eran relativamente complementarían las teorías relacionadas con prácticas rituales. Es importante entender algo. En una investigación criminal seria, una hipótesis tampoco es una conclusión. Es simplemente una posibilidad que debe analizarse. Y durante aquellos meses se analizaron muchas posibilidades. Algunos testimonios mencionaban actividades extrañas. Otros hablaban de reuniones inusuales. Otros hacían referencia a prácticas que, según quienes declaraban, podían tener componentes rituales. La tarea de los investigadores consistía en determinar si aquellas afirmaciones podían sostenerse con evidencia o si simplemente eran producto del miedo colectivo que se había instalado en Mercedes. No era una tarea sencilla, porque el clima social ya estaba profundamente alterado. Y cuando una comunidad vive aterrorizada, la frontera entre lo que alguien vio y lo que alguien cree haber visto puede volverse muy difusa. Sin embargo, algunos elementos siguieron apareciendo con suficiente frecuencia como para llamar la atención de fiscales e investigadores. No significaba que estuvieran probados, pero sí significaba que merecían ser examinados. Mientras tanto, el expediente continuaba creciendo. Las declaraciones se acumulaban. Los cruces de información se volvían cada vez más complejos y los investigadores comenzaron a detectar algo que les preocupaba especialmente. Existían señales de que ciertos sectores criminales podían estar conectados entre sí de formas que inicialmente no habían sido consideradas. El problema es que los entornos vinculados al narcotráfico, al consumo problemático de drogas o a otras actividades ilegales suelen estar rodeados de silencio. La gente teme hablar, los testigos se contradicen, algunos desaparecen,
Otros cambian sus versiones y muchos simplemente prefieren mantenerse al margen. Eso volvió la investigación todavía más difícil, porque cada avance parecía venir acompañado por nuevos obstáculos y cada respuesta generaba preguntas adicionales. La complejidad de la causa comenzó a hacerse evidente incluso para quienes seguían el caso desde afuera. Los periodistas empezaron a notar que no estaban frente a una investigación lineal. Los habitantes de Mercedes también lo percibían. La sensación general era que la historia tenía demasiadas capas, demasiadas zonas grises, demasiadas piezas difíciles de acomodar. Y precisamente ahí nació gran parte del misterio que continúa rodeando el caso hasta el día de hoy. Porque las investigaciones complejas producen un fenómeno curioso. Mientras más información aparece, menos clara parece la imagen completa. Cada dato ayuda, pero también abre nuevas incógnitas. Cada declaración aporta algo, pero también genera nuevas dudas. Y eso fue exactamente lo que ocurrió aquí. Las hipótesis relacionadas con prácticas rituales continuaban siendo examinadas. Los investigadores intentaban determinar qué podía respaldarse con pruebas y qué pertenecía únicamente al terreno de las especulaciones. Al mismo tiempo, seguían explorando posibles conexiones con actividades criminales más amplias. Ninguna línea podía descartarse demasiado pronto. Ninguna línea podía aceptarse sin evidencia. Era un equilibrio complicado y la presión pública no ayudaba. La sociedad quería respuestas. La familia quería justicia, los medios querían explicaciones inmediatas, pero los expedientes reales rara vez avanzan con la velocidad que exige la opinión pública. Avanzan al ritmo de las pruebas, y las pruebas tardan. Mientras tanto, la oscuridad alrededor del caso seguía creciendo. Ya no se hablaba solamente de una desaparición, ya no se hablaba solamente de un homicidio, ahora se hablaba de redes, de entornos criminales, de posibles conexiones ocultas, de prácticas difíciles de comprender y de una investigación que parecía internarse cada vez más en terrenos incómodos, territorios donde la verdad resultaba mucho más difícil de encontrar. Porque cuanto más avanzaba la causa, más evidente se volvió una realidad inquietante. Tal vez el crimen de Ramoncito no podía entenderse observando únicamente a una persona. Tal vez era necesario observar todo el entorno que lo rodeaba. Y cuando los investigadores comenzaron a mirar ese entorno con atención, descubrieron que el expediente era mucho más complejo de lo que habían imaginado al principio. La investigación apenas estaba comenzando a mostrar su verdadero tamaño, y las preguntas más difíciles todavía estaban por llegar. Existe una diferencia enorme entre lo que la gente cree que ocurrió y lo que puede demostrarse que ocurrió. Esa diferencia parece pequeña cuando se escucha por primera vez, pero en realidad es el espacio donde viven casi todos los grandes misterios criminales. Porque una cosa es la verdad que circula en las calles y otra muy distinta es la verdad que puede sostenerse dentro de un tribunal. Y para cuando la investigación por el caso Ramoncito González llegó a esta etapa, ambas realidades comenzaban a separarse cada vez más. En Mercedes ya circulaban historias de todo tipo. Algunas parecían plausibles, otras rozaban la leyenda urbana, y otras directamente habían adquirido vida propia. Sin embargo, dentro del expediente la lógica era distinta. Los investigadores no podían trabajar con rumores, no podían presentar intuiciones, no podían construir acusaciones sobre comentarios escuchados en una esquina. Necesitaban pruebas, y precisamente ahí comenzaba la parte más difícil, porque el expediente debía responder una pregunta fundamental. Y no era lo que creía la gente, no era lo que parecía probable, sino lo que podía demostrarse. Los peritajes se convirtieron entonces en una pieza central de la investigación. Los informes médicos, las observaciones forenses, los análisis de evidencia física, las reconstrucciones cronológicas. Todo aquello comenzó a formar parte de una estructura mucho más compleja, una estructura destinada a sostenerse frente al escrutinio judicial. Los investigadores intentaban reconstruir una secuencia. ¿Qué ocurrió? ¿Dónde ocurrió? ¿Quiénes participaron? ¿En qué orden se acudieron los hechos? Cada respuesta requería respaldo, y el respaldo debía surgir de elementos verificables. Los expedientes criminales no funcionan como una novela,
No avanzan gracias a intuiciones brillantes. Funcionan mediante acumulación de evidencia, pieza por pieza, documento por documento, testimonio por testimonio. Y eso fue exactamente lo que empezó a ocurrir. Los fiscales comenzaron a incorporar declaraciones. Algunos provenían de testigos directos, otras de personas vinculadas de una o de otra forma con los hechos, y otras aportaban contexto sobre determinados entornos investigados. Ninguna declaración era suficiente por sí sola, pero juntas comenzaban a construir un mapa imperfecto, lleno de zonas oscuras, pero un mapa al fin y al cabo. La evidencia física también jugó un papel fundamental, porque las pruebas materiales tienen una ventaja enorme sobre los rumores. No hablan, no opinan, no exageran, simplemente existen. Y cuando son analizadas correctamente pueden aportar información extremadamente valiosa. Los investigadores intentaban conectar esa evidencia con los testimonios disponibles. A veces las piezas coincidían, a veces no, y cuando no coincidían surgían nuevos problemas. Porque una de las características más frustrantes de las causas complejas es que los testigos no siempre recuerdan correctamente. Las personas olvidan, confunden horarios, alteran detalles sin darse cuenta, interpretan situaciones desde perspectivas distintas. Y todo eso puede convertir una investigación en un rompecabezas gigantesco. Por eso el expediente comenzó a llenarse de contrastes. Lo que una persona afirmaba, lo que otra negaba, lo que parecía consistente, lo que generaba dudas, lo que podía verificarse y lo que permanecía atrapado en el terreno de las sospechas. Conforme avanzaba la causa, los investigadores también comenzaron a enfrentar otro problema clásico: la diferencia entre posibilidad y prueba, porque muchas hipótesis parecían muy posibles, algunas incluso parecían razonables, pero una hipótesis no se convierte automáticamente en evidencia, y esa diferencia terminó siendo crucial, especialmente en aquellas cuestiones relacionadas con las versiones más inquietantes que circulaban por Mercedes. Algunas afirmaciones despertaban enormes intereses mediáticos. Algunas generaban titulares, algunas alimentaban horas enteras de discusión pública. Pero cuando llegaba el momento de examinarlas jurídicamente, la situación cambiaba. Porque los tribunales exigen algo muy concreto: demostración, no especulación, no sospecha, no rumor. Y esa exigencia empezó a marcar una distancia creciente entre la verdad popular y la verdad judicial. La verdad popular funciona de manera emocional y se construye a partir de percepciones, de miedos, de convicciones, de versiones repetidas. La verdad judicial funciona de manera mucho más limitada. Solo puede utilizar aquello que logra sostenerse mediante pruebas. Y justamente por eso ambas verdades no siempre coinciden. Los investigadores lo sabían perfectamente, por eso seguían trabajando sobre elementos verificables. Los peritajes, las declaraciones formalmente incorporadas, los documentos, los cruces de información, los análisis técnicos. Esto era un proceso lento y muchas veces frustrante, porque algunas preguntas parecían imposibles de responder completamente. Los límites de la investigación comenzaron a hacerse evidentes. No todo podía reconstruirse con precisión absoluta. No todos los hechos tenían testigos. No todas las evidencias sobrevivían al paso del tiempo. No todas las versiones podían comprobarse. Y aún así el expediente seguía avanzando, porque la justicia no trabaja con certezas absolutas, trabaja con el mejor conjunto de pruebas disponible. Eso obligó a los fiscales e investigadores a tomar decisiones bien difíciles. Determinar qué elementos podían sostenerse, cuáles debían descartarse, cuáles requerían más análisis y cuáles pertenecían exclusivamente al terreno de las especulaciones. No siempre fue un proceso sencillo. De hecho, muchos de los debates posteriores sobre el caso nacieron precisamente ahí, en esa diferencia entre lo que la gente creía y lo que el expediente podía demostrar. Mientras tanto, los periodistas continuaban investigando por su cuenta. La opinión pública seguía construyendo interpretaciones. Algunas coincidían con la causa, otras se alejaban considerablemente, pero todas contribuían a mantener vivo el debate. Porque el caso de Ramoncito se había convertido en algo mucho más grande que una investigación criminal. Se había transformado en una discusión nacional, en una discusión sobre justicia, sobre poder, sobre miedo, sobre creencias, sobre la dificultad de conocer la verdad completa cuando un caso se vuelve extraordinariamente complejo. Los expedientes judiciales tienen esa característica.
A veces responden preguntas, pero también pueden generar nuevas dudas. Y eso fue exactamente lo que ocurrió aquí. Cada avance aclaraba algunos aspectos, pero dejaba otros abiertos. Cada documento aportaba información, pero también revelaba nuevas zonas grises. Cada testimonio ayudaba a construir una versión, pero al mismo tiempo mostraba las limitaciones de esa versión. Poco a poco comenzó a quedar claro que el expediente jamás podía satisfacer todas las expectativas de la opinión pública, porque la opinión pública quería certezas totales y las investigaciones reales rara vez pueden ofrecerlas. Lo máximo que pueden ofrecer es una reconstrucción razonable basada en pruebas, y esa reconstrucción comenzó a tomar forma, una forma imperfecta, discutida, compleja, pero cada vez más sólida desde el punto de vista judicial. Aún así, muchas preguntas permanecieron abiertas. Algunas seguirían abiertas durante años y otras continúan siendo hoy objeto de debate. Porque en ciertos casos existe una distancia imposible de eliminar. La distancia entre lo que ocurrió, lo que puede demostrarse y lo que la sociedad termina creyendo. El caso de Ramoncito empezó a habitar precisamente ese espacio, un territorio donde la verdad judicial avanzaba lentamente, mientras la verdad popular seguía creciendo por caminos propios. Y esa tensión terminaría acompañando al expediente hasta el final, porque encontrar responsables era solo una parte del desafío. La otra parte consistía en algo mucho más difícil: convencer a una sociedad entera de que las pruebas importan más que los rumores. Una tarea que, como demostrarían los años siguientes, resultaría mucho más complicada de lo que cualquiera podía imaginar. Hay palabras que tienen la capacidad de transformar por completo un caso criminal. Palabras que cambian la forma en que una sociedad interpreta una tragedia. Palabras que convierten un expediente judicial en una leyenda. En el caso de Ramoncito González, una de esas palabras fue sacrificio. Porque una cosa es hablar de un homicidio y otra muy distinta es hablar de la posibilidad de un sacrificio ritual. La diferencia es enorme y también lo es el miedo que produce. Para cuando la investigación llegó a esta etapa, Mercedes ya era una ciudad profundamente golpeada. La desaparición había generado angustia, el hallazgo del cuerpo había provocado horror. La investigación había revelado un escenario mucho más complejo de lo que inicialmente se imaginaba. Pero ahora parecía algo diferente, algo que tocaba fibras mucho más profundas, algo que conectaba directamente con los temores más antiguos de la comunidad. La posibilidad de que el crimen estuviera relacionado con prácticas rituales. Y es importante entender cómo surgió esa hipótesis, porque muchas personas creen que apareció de la nada y no fue así. La teoría comenzó a tomar forma a partir de una combinación de factores, algunos vinculados a declaraciones incorporadas a la investigación y otros relacionados con interpretaciones realizadas por los investigadores. Otros nacidos directamente del clima social que se había instalado en Mercedes y otros impulsados por los medios de comunicación. Lo cierto es que la palabra empezó a repetirse, primero aislada, después con mayor frecuencia, hasta convertirse en una de las cuestiones más discutidas de todo el caso. La sola idea producía escalofríos, porque obligaba a imaginar algo mucho más perturbador que un crimen convencional. Obligaba a considerar la posibilidad de que la violencia hubiera estado asociada a creencias, a símbolos o a prácticas deliberadas. Y eso generaba una reacción emocional enorme. Así que los investigadores comenzaron a examinar cuidadosamente cualquier elemento que pudiera respaldar o descartar esa hipótesis. No podían ignorarla, tampoco podían asumirla como cierta, pero debían analizarla. Y justamente ahí comenzó una etapa particularmente delicada de la causa, porque cuando una investigación entra en territorio donde aparecen referencias a rituales, supersticiones o creencias religiosas, resulta extremadamente fácil confundir evidencia con interpretación. Los fiscales necesitaban hechos, no impresiones. Los jueces necesitaban pruebas, no rumores. Pero los rumores seguían creciendo y cada nuevo rumor parecía alimentar al siguiente. Algunos testigos afirmaban haber escuchado comentarios inquietantes. Otros hablaban de personas vinculadas a prácticas extrañas. Otros aseguraban conocer historias que circulaban desde hacía años en determinados sectores de la provincia.
Ninguna de esas afirmaciones podía aceptarse automáticamente, pero tampoco podían ser ignoradas. Por eso comenzaron a ser analizadas, y conforme eran analizadas surgían nuevas preguntas. Porque una cosa era determinar si existían personas involucradas en determinadas prácticas rituales y otras completamente diferentes era demostrar que esa práctica tuviera vínculos directos con este crimen. Esa diferencia era fundamental y continuó siendo fundamental incluso hoy, porque gran parte de las discusiones posteriores nacieron precisamente ahí, en la distancia entre lo que podía sospecharse y lo que podía demostrarse. Mientras tanto, los medios comenzaron a interesarse cada vez más por la posibilidad ritual, y eso provocó un fenómeno que suele repetirse en casos similares. La hipótesis empezó a volverse más famosa que las pruebas. Los programas de tele discutían la teoría, los periódicos la analizaban, el radio la comentaba, las conversaciones continuaban girando alrededor de ella, y poco a poco la palabra sacrificio comenzó a instalarse en la imaginación colectiva. El problema es que la imaginación colectiva rara vez funciona con matices. La mayoría de las personas no escuchaban hipótesis, escuchaban una explicación. Y eso aumentó todavía más el miedo, porque ya no se hablaba únicamente de asesinos. Ahora se hablaba de algo aparentemente más oscuro, más difícil de comprender, más difícil de enfrentar. Los investigadores intentaban mantener una posición más prudente. Algunos reconocían que determinados elementos merecían atención. Otros advertían sobre el peligro de sacar conclusiones prematuras. Y esa tensión comenzó a reflejarse públicamente. Por un lado existían quienes consideraban que la hipótesis ritual explicaba aspectos importantes del caso. Por otro lado existían quienes sostenían que muchas interpretaciones estaban siendo exageradas por el impacto emocional que producía la historia. Y ambas posiciones coexistían, y el debate crecía. Los años posteriores tampoco ayudaron a cerrar la discusión, porque periodistas, escritores, investigadores independientes, programas especiales, documentales, todos volvieron una y otra vez sobre la misma pregunta. ¿Existió realmente un componente ritual o la sociedad terminó construyendo una explicación extraordinaria para intentar comprender un crimen extraordinariamente cruel? La respuesta nunca resultó sencilla, porque algunos elementos continuaron siendo considerados relevantes por distintas personas involucradas en el caso, y otros continuaron siendo cuestionados. Eso generó una situación muy particular, porque la teoría nunca desapareció, pero tampoco alcanzó un consenso absoluto. Permaneció suspendida en una zona gris, una zona donde conviven la sospecha, las interpretaciones y las preguntas sin respuesta definitiva. Y precisamente por eso sigue provocando tanto interés, porque los misterios sobreviven donde faltan certezas. Mientras tanto, en Mercedes el impacto psicológico fue enorme. La posibilidad de un sacrificio ritual generó un miedo diferente. No era el miedo habitual que produce un crimen, era un miedo mucho más profundo, porque sugería que podían existir actividades ocultistas desarrollándose lejos de la mirada pública. Y esa idea resultaba pues especialmente perturbadora en comunidades tan chiquitas. La gente comenzó a mirar de otra forma a determinados lugares, determinadas personas, determinadas historias que antes parecían simplemente relatos locales. Las sospechas crecieron, la desconfianza pues obviamente también. Y durante mucho tiempo el caso quedó asociado a esa sombra, la sombra del sacrificio. Una sombra que se extendió mucho más allá del expediente judicial. Porque incluso quienes rechazaban la hipótesis seguían hablando de ella. Y cuando una teoría continúa siendo discutida por quienes creen en ella y por quienes no creen en ella, significa que ya se convirtió en parte de la historia. Tal vez esa sea una de las razones por las que el caso sigue generando tanta inquietud. No solo porque haya sido un crimen contra un niño, sino por la investigación, sino porque obliga a enfrentarse a una pregunta incómoda. ¿Qué ocurre cuando una sociedad entera empieza a sospechar que detrás de una tragedia puede existir algo que no logra comprender completamente? Esa pregunta acompañó a Mercedes durante años y de muchas formas todavía sigue ahí. Porque algunas sombras desaparecen cuando aparece la verdad, pero otras continúan existiendo precisamente porque la verdad nunca logra iluminar todos los rincones.
Ahora, toda investigación criminal llega tarde o temprano a un punto donde las hipótesis dejan de ser suficientes. Los rumores ya no alcanzan, las sospechas tampoco. Llega el momento de responder una pregunta concreta frente a un tribunal. ¿Qué es lo que puede demostrarse? Pues bien, en el caso de Ramoncito González, después de años de investigación, declaraciones, peritajes, reconstrucciones y debates públicos, finalmente llegó a esta etapa. El expediente abandonó parcialmente el territorio de las especulaciones para ingresar a uno mucho más exigente, el de la justicia. Porque por más intensa que sea la discusión pública, por más fuerte que sea la presión mediática y por más indignación que existe en una sociedad, los tribunales tienen una obligación específica y es trabajar con pruebas, no con rumores, no con leyendas, no con teorías populares, con pruebas. Y precisamente ahí comenzó uno de los capítulos más importantes de toda la historia. Los procesos judiciales relacionados con el caso avanzaron en medio de una enorme expectativa nacional. Para ese momento, Ramoncito ya no era solamente una noticia local. El caso había atravesado fronteras provinciales, había llegado a los principales medios del país, había generado debates políticos, había provocado discusiones sobre seguridad, justicia, protección infantil y crimen organizado. Y ahora millones de personas esperaban respuestas. Pero las respuestas judiciales rara vez llegan con la velocidad que exige la opinión pública. Los fiscales continuaron reuniendo evidencias, los abogados prepararon estrategias, los jueces analizaron documentación acumulada durante años y poco a poco comenzaron a definirse las responsabilidades penales que serían discutidas en los tribunales. Los acusados enfrentaban imputaciones extremadamente graves y las audiencias comenzaron a atraer una atención enorme. Periodistas, todos seguían de cerca cada movimiento, porque el juicio no solamente buscaba determinar culpabilidades, también buscaba responder muchas de las preguntas que la comunidad llevaba años haciéndose. Durante las audiencias aparecieron, numerosos testimonios nuevos. Algunos ya formaban parte del expediente desde etapas anteriores. Otros fueron ampliados. Algunos aportaban detalles importantes. Otros reforzaban líneas ya conocidas. Y algunos provocaban nuevas discusiones. Porque los grandes juicios suelen convertirse en escenarios donde distintas versiones de una misma historia chocan directamente. Cada parte intenta construir una narrativa coherente. Cada parte intenta convencer al tribunal y cada detalle adquiere una importancia enorme. Los jueces debían analizar todo: las declaraciones, los informes técnicos, los peritajes, la evidencia física, las reconstrucciones, los antecedentes. Nada podía ser ignorado. Y precisamente por eso el proceso resultó tan extenso. Los fiscales intentaron demostrar la responsabilidad de los acusados utilizando el conjunto de pruebas reunidos durante años de investigación. No se trataba de convencer a la opinión pública, se trataba de convencer a un tribunal. Y para lograrlo era necesario presentar evidencia consistente. La defensa, por supuesto, también cuestionó distintos aspectos de la acusación. Eso forma parte del funcionamiento normal de cualquier proceso judicial. Porque un juicio no existe para confirmar automáticamente una investigación, existe precisamente para someterla a examen, para ponerla a prueba, para verificar si las conclusiones pueden sostenerse legalmente. Y eso fue lo que ocurrió. Cada prueba fue discutida, cada testimonio fue analizado, cada contradicción fue examinada. Fue un proceso complejo, largo y emocionalmente agotador para muchas de las personas involucradas, especialmente para la familia de Ramoncito. Porque detrás de los expedientes siempre existe una realidad humana, y esa realidad humana nunca desaparece. Mientras abogados, fiscales y jueces debatían aspectos técnicos, una familia seguía esperando justicia. Una familia que llevaba años conviviendo con el dolor y que observaba cada audiencia con la esperanza de obtener respuestas. Conforme avanzó el juicio, comenzaron a consolidarse algunas conclusiones. Los magistrados analizaron cuidadosamente la evidencia disponible y finalmente llegaron a las sentencias.
Las condenas representaron uno de los momentos más importantes de todo el proceso, porque significaban que la justicia había alcanzado un grado suficiente de certeza respecto de determinadas responsabilidades. No resolvían todas las preguntas, no eliminaban todos los debates, pero sí establecían conclusiones oficiales. Y esas conclusiones tendrían un peso enorme en la historia posterior del caso. Los fundamentos de la sentencia resultaron particularmente relevantes, porque no solo explicaban quiénes eran considerados responsables, también explicaba por qué. Y en un caso tan complejo como este, el por qué era casi tan importante como el quién. Los jueces detallaron los elementos que consideraban probados, las evidencias que respaldaban sus decisiones, las declaraciones que resultaban consistentes y los razonamientos jurídicos que sustentaban las condenas. Fue un intento de transformar años de investigación en una explicación judicial coherente, una explicación basada en pruebas, no necesariamente en todas las creencias populares que habían surgido alrededor del caso. Y ahí apareció nuevamente una diferencia importante, la diferencia entre justicia y percepción pública. Porque mientras el tribunal emitía sus conclusiones, muchas personas seguían sintiendo que aún quedaban preguntas abiertas. Algunos consideraban que el juicio había esclarecido lo esencial. Otros creían que todavía existían aspectos sin resolver. Y ese debate continuó mucho después de las sentencias. La reacción pública fue intensa, en Mercedes, en Corrientes, en buena parte del país. Para muchas personas la condena representó un paso importante hacia la justicia. Para otras no alcanzaban para cerrar completamente la historia, pero prácticamente nadie permaneció indiferente. El caso ya se había convertido en parte de la memoria colectiva de Argentina y cualquier decisión judicial iba a generar repercusiones enormes. Los medios cubrieron extensamente el proceso. Los programas de tele analizaron las sentencias, los periódicos publicaron reconstrucciones detalladas, los comentaristas debatieron los alcances de las conclusiones judiciales y el caso volvió a ocupar titulares nacionales, porque más allá de los aspectos jurídicos existió una dimensión emocional imposible de ignorar. La muerte de Ramoncito había impactado profundamente a la sociedad y el juicio representaba para muchas personas una forma de intentar encontrar sentido dentro de una historia extremadamente dolorosa. Las conclusiones oficiales quedaron registradas en las sentencias. Esas conclusiones constituyen la versión judicial del caso, la versión construida a partir de las pruebas que lograron sostener entre los tribunales. Pero como ocurre con muchos expedientes complejos, la existencia de una verdad judicial no eliminó completamente las discusiones públicas. Algunas preguntas continuaron circulando, algunas hipótesis siguieron siendo debatidas, algunas dudas permanecieron vivas. Y eso explica por qué la historia de Ramoncito no terminó cuando se dictaron las condenas. Porque los tribunales pueden establecer responsabilidades penales, pero no siempre logran responder absolutamente todas las preguntas que una sociedad se formula. Aún así, el juicio marcó un punto de inflexión, un momento donde años de rumores, investigaciones y especulaciones fueron sometidas al filtro más importante de todos, el de la justicia. Y aunque el debate continuaría durante mucho tiempo después, las conclusiones oficiales ya estaban escritas. El expediente había llegado a una respuesta judicial, pero la historia todavía estaba lejos. Porque algunas heridas permanecen abiertas incluso después de que se dicta sentencia, y algunas preguntas conviven mucho más tiempo que cualquier fallo judicial. Hay casos criminales que terminan cuando se dicta una sentencia, se archivan, desaparecen de los titulares. La gente los recuerda durante un tiempo y después siguen su camino hacia el olvido. El caso de Ramoncito González nunca hizo eso, nunca desapareció del todo, nunca quedó completamente cerrado en la memoria colectiva. Y quizá por eso sigue siendo uno de los expedientes más perturbadores de Argentina. Porque incluso después de las condenas, después de los juicios y después de los años transcurridos, las discusiones continuaron. Algunas siguen vivas hasta el día de hoy. Y para entender por qué ocurre eso, hay que comenzar diferenciando dos cosas: lo confirmado y lo cuestionado. Porque sí hubo elementos que quedaron establecidos judicialmente, hubo responsabilidades determinadas por los tribunales, hubo condenas, hubo conclusiones oficiales,
Hubo una reconstrucción respaldada por evidencia que permitió a la justicia tomar decisiones. Esos son los hechos que forman parte de la verdad judicial, la parte del caso que logró sostenerse mediante pruebas, la parte que sobrevivió al examen de fiscales, defensores y jueces. Pero junto a esa verdad judicial siempre existió otra conversación, una paralela, una pública, y esa conversación jamás se conformó completamente con las respuestas oficiales. Porque muchas personas siguieron preguntándose si el expediente había logrado revelar toda la verdad o solamente una parte de ella. Esa duda comenzó a crecer con los años y fue alimentado por periodistas, investigadores independientes, documentales, libros, programas de radio y reportajes especiales. Algunos sostenían que la conclusión judicial era suficiente. Otros creían que todavía existían aspectos sin resolver y algunos afirmaban directamente que ciertas piezas del rompecabezas jamás habían sido explicadas de manera satisfactoria. Esa discusión todavía sigue hoy, no necesariamente porque existan nuevas pruebas, sino porque existen preguntas que nunca desaparecieron, preguntas que siguen apareciendo cada vez que alguien vuelve a revisar el caso. Porque cuando una historia contiene zonas oscuras, esas zonas oscuras suelen convertirse en imanes para nuevas interpretaciones. Con los años aparecieron otras versiones posteriores que intentaban ampliar lo que ya se conocía. Otras proponían nuevas lecturas de los mismos hechos y algunas directamente cuestionaban elementos centrales de la investigación. Muchas de esas versiones no pudieron verificarse, otras permanecieron en hipótesis y algunas simplemente se integraron al enorme universo de rumores que siempre rodea el caso. Pero todas tuvieron algo en común, contribuyeron a mantener viva la historia. Los periodistas que continuaron investigando descubrieron algo interesante. Cada vez que entrevistaban a personas vinculadas con el caso, pues aparecían nuevas perspectivas, nuevos recuerdos, nuevas interpretaciones, nuevas dudas. Y aunque eso no necesariamente modificaba las conclusiones judiciales, sí demostraba que el impacto emocional seguía intacto. Porque para muchas personas el caso nunca terminó realmente, simplemente dejó de ocupar las primeras planas. También aparecieron denuncias de supuestos encubrimientos. Es una palabra que surge frecuentemente en los grandes expedientes criminales. Encubrimiento, ocultamiento, silencio. Todos esos son conceptos que generan enorme atención pública y en el caso de Ramoncito también aparecieron. Algunas personas sostuvieron que determinados aspectos no habían sido investigados lo suficiente. Otras afirmaron que ciertas conexiones merecían un análisis más profundo y otras denunciaron que existían silencios difíciles de explicar. La mayoría de esas afirmaciones generaron debate, pero no siempre lograron transformarse en pruebas verificables. Y ahí reaparece una vez más el problema que acompañó al caso desde el principio, la diferencia entre sospecha y evidencia. Una sospecha es inquietante, puede parecer lógica, puede incluso sonar convincente, pero sigue siendo una sospecha hasta que aparece una prueba capaz de sostenerla. Y esa diferencia fue fundamental. Y muchas veces es precisamente lo que mantiene vivos los debates durante décadas. Porque cuando no existen las respuestas definitivas, las preguntas van a sobrevivir y algunas sobreviven mucho tiempo. También existen los silencios. Y los silencios son quizá una de las cosas más perturbadoras de cualquier caso criminal. Porque los silencios permiten imaginar y la imaginación suele llenar los espacios vacíos con escenarios mucho más inquietantes de lo que muchas veces permiten los hechos. En Mercedes quedaron silencios, algunos inevitables, otros producto del paso del tiempo, otros derivados de la imposibilidad de reconstruir absolutamente todo lo ocurrido. Y esos silencios siguen alimentando discusiones, siguen generando hipótesis, siguen provocando preguntas. Y mientras tanto la ciudad sigue adelante. Los años pasaron, nuevas generaciones crecieron, los barrios cambiaron, las calles siguieron llenándose de gente y la vida continuó. Pero la historia jamás desapareció completamente. Porque ciertos casos dejan una marca permanente sobre el lugar donde ocurrieron. Y Ramoncito dejó una de esas marcas. Todavía hoy su nombre provoca reacciones inmediatas. Todavía hoy muchas personas recuerdan exactamente dónde estaban cuando conocieron la historia. Todavía hoy el caso aparece en conversaciones sobre justicia, vulnerabilidad infantil y violencia. Y eso es parte de su legado. Un legado doloroso,
un legado construido alrededor de una tragedia, pero también un legado que obligó a muchas personas a reflexionar sobre cuestiones mucho más amplias. La protección de los niños, la responsabilidad de las instituciones, la importancia de las investigaciones rigurosas y la necesidad de distinguir entre hechos y rumores. Porque si algo demuestra esta historia es que ambas cosas no siempre avanzan. A veces los rumores son más rápidos y cuando eso ocurre, la verdad necesita años para alcanzarlos. Casi 20 años después, el caso sigue vivo precisamente por esa combinación. Por un lado existe una tragedia real, documentada, confirmada, indiscutible. Por otro lado existen preguntas que continúan generando debate. Y entre ambas cosas aparece un espacio enorme, un espacio donde viven las interpretaciones, las dudas, las teorías, los recuerdos, las emociones. Quizá por eso el caso de Ramoncito continúa provocando interés, porque no todo pertenece únicamente al pasado, también pertenece a las preguntas que siguen abiertas, a las conversaciones que nunca terminaron y a la sensación incómoda de que algunas historias dejan cicatrices tan profundas que ni siquiera el paso de los años logra borrarlas. Hay expedientes que se cierran y este nunca terminó de hacerlo. Y tal vez esa sea una de las razones por las que todavía hoy, cuando alguien menciona el nombre de Ramoncito González, el silencio suele durar unos segundos más de lo normal. Como si la historia siguiera observándonos desde algún rincón de la memoria colectiva, esperando respuestas que quizá nunca lleguen por completo. Hay algo incómodo en cómo terminan este tipo de historias. No hay una línea clara que separe el antes y el después, ni una explicación que encaje perfecto con todo lo que se dijo, lo que se contradijo y lo que directamente nunca apareció en ningún registro oficial. Lo que queda es una especie de residuo, una mezcla rara entre versiones incompletas, declaraciones cuidadas y silencios que pesan más que cualquier testimonio. Cuando revisamos el caso completo, lo primero que se nota es lo obvio, la necesidad humana de buscar sentido, de ordenar el caos como si todo tuviera una lógica escondida esperando ser descubierta. Pero no siempre la tiene. A veces lo que ocurrió es más simple y más brutal de lo que la gente está dispuesta a aceptar. Y otras veces al revés. Es tan enredado, tan lleno de decisiones pequeñas acumuladas, que intentar resumirla es una verdad que se vuelve casi una mentira. La diferencia entre superstición y crimen es exactamente esa frontera borrosa que la gente intenta llenar con historias. Cuando no hay respuestas, aparecen explicaciones fáciles. Cuando hay miedo, aparecen narrativas que tranquilizan, pero en el fondo, lo que sí ocurrió no necesita adornos. Hubo un crimen contra un niño. Pésimas decisiones humanas. Hubo omisiones intencionales o accidentales y consecuencias que no pueden borrarse aunque cambie el relato. Lo que sí ocurrió siempre deja rastros. A veces son documentos, a veces testimonios, a veces simples patrones que se repiten en distintas versiones del mismo hecho. Pero incluso esos rastros no garantizan claridad. Cada pieza puede ser interpretada de formas diferentes dependiendo de quién la mire, dónde la mire y con qué interés la esté mirando. Y luego está lo otro, lo que quizá nunca sabremos, porque no porque no existe información, sino porque esa información se perdió, se fragmentó o simplemente nunca se dijo en voz alta. Esos vacíos son los más incómodos. No gritan, no llaman la atención de inmediato, pero se sienten. Son los espacios donde la historia deja de ser sólida y empieza a volverse especulación, hipótesis, sospecha. En esos vacíos es donde el caso sigue vivo. El silencio colectivo también jugó un papel muy importante que no se puede ignorar. No el silencio de una sola persona, sino el de todos los que en algún momento decidieron preguntar más o no preguntar, o no insistir, o no incomodar. Ese silencio no siempre es complicidad directa, pero sí forma parte del resultado final, porque cuando nadie presiona lo suficiente, la versión oficial se convierte en la versión dominante, aunque no necesariamente sea la más completa.
Y así es como estas historias terminan quedándose en un punto extraño. No están cerradas, pero tampoco están abiertas completamente. Son como puertas entreabiertas que nadie se atreve a empujar por completo por miedo a ver lo que hay detrás. El caso dejó de ser noticia, dejó de ser una conversación diaria, pero no dejó de existir en la memoria de quienes lo siguieron de cerca o lo vivieron de forma directa. Tal vez lo más perturbador no es lo que pasó, sino lo que se normalizó después de que pasó. La forma en que la gente aprende a convivir con la duda, a aceptar que no todo se resuelve, a seguir adelante con una explicación incompleta, que con el tiempo se siente suficiente porque pues ya no hay otra. Pero debajo de esa aparente normalidad siempre queda algo, una incomodidad silenciosa, una pregunta que no necesita ser formulada para seguir presente. Y en ese espacio entre lo que se sabe y lo que se dice, es donde realmente habitan estas historias. Porque los monstruos no siempre usan máscaras. A veces solo usan el tiempo y el olvido. Y así es como damos por concluida esta emisión del caso criminal de este asesinato tan infame del niño Ramoncito. Espero que esta emisión les haya gustado, que les haya interesado y sobre todo que el día de hoy hayamos aprendido algo nuevo. Ya saben que los invito a seguir el hilo del terror y lo inexplicable mañana a las 10 de la noche, hora de México, en la hora macabra, en vivo por Facebook Live. Les recuerdo que este capítulo estará disponible en mi canal de YouTube y Spotify, donde me pueden encontrar como Kaboom Podcast. Síganme, suscríbanse, compartan el contenido y formen parte de esta comunidad siniestra. Y si quieren escuchar leyendas y cuentos cortos de terror y mucho más, entren a mi canal de WhatsApp donde hay contenido diario diferente todos los días. Muchas gracias por acompañarme en esta emisión de Perturbador. Muy buenas noches y como siempre les deseo dulces pesadillas. ¡Chao, chao!